decirle al gobierno, ese tipo de situaciones no se hacen, estimado gobierno, gabinete de seguridad. Hay que mejorar la coordinación entre Fiscalía y Policía, Fiscalía y Ministerio de Seguridad, Fiscalía, Ministerio de Seguridad y órgano judicial. Yo veo muy buena voluntad en los funcionarios, en el ministro de Seguridad, en el viceministro, un entusiasmo, aventarse al terreno, los he estado observando. A mí me satisface como ciudadano ver incluso este equipo de jóvenes y hombres y muchachos y muchachas, funcionarios y funcionarias, que de repente vos los ves en mesas de trabajo y están esos jóvenes a la par de viejos, ¿verdad? O no voy a decir viejas, pues, pero personas de edad, y ellos están dirigiendo algunas asesorías, por ejemplo, en tecnologías de la información, para ponerte un caso, y me da gusto ver esa dinámica entre juventud y experiencia, y se ve el deseo de colaborar y de hacer las cosas. Entonces, aprovechar todo ese capital laborioso y esa voluntad que tiene estos equipos de trabajo, pero hacer las cosas de acuerdo a la Constitución y las leyes para que tengamos efectividad en el combate a la delincuencia. Excelente. Quiero que analicemos también un poco la voluntad política que se ha reunido alrededor de este esfuerzo de seguridad que también está liderando el presidente de la República, porque si bien, digamos, cuando el presidente todavía era candidato se hablaba de que no iba a tener apoyo en la Asamblea Legislativa, y de momento me parece que, más allá de las críticas, no ha tenido tampoco mayores problemas en que se aprueben sus iniciativas. Le pido que analicemos eso cuando volvamos, porque tenemos que hacer un breve corte comercial. Perfecto. Amigos, amigas internautas, esto es El Salvador Today, es su programa, quédense ahí que enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con el ex fiscal general de la República, también ex director de centros penales y además ex superintendente de electricidad y telecomunicaciones también, ¿no? También don Astor Escalante. Don Astor, sin duda, a ver, yo creo que en El Salvador tenemos un conflicto constante entre las necesidades que tenemos de largo plazo y los intereses políticos de cortísimo plazo que están, más que pensando en el futuro, están pensando en la próxima elección, ¿no? Para el caso, pues, estamos en 2019, sabemos que hay elecciones en marzo de 2021, prácticamente los meses que le quedan a este año son los que vamos a, o que podemos esperar, digamos, tener un ambiente más libre de, o por lo menos en términos políticos, ¿no? De un ambiente más libre de todas las intenciones, intereses que se mezclan
ya cuando estamos en un ambiente preelectoral. Ahora bien, ¿cómo podemos, digamos, los salvadoreños, cómo cree que debemos evaluar en primer lugar estos refuerzos que ha estado pidiendo el presidente? Porque recuerdo que uno fue para uniformes y otro es para alimentación. Y el mismo presidente ha generado, ¿no?, a través de su cuenta de Twitter, que todos estemos como más pendientes de todo esto, y eso sin duda es positivo, ¿no?, porque el involucramiento de todos también es necesario. Pero desde fuera, desde que estamos en nuestros trabajos, en nuestras casas, caminando, ¿cómo podemos evaluar que de hecho eso se está invirtiendo en lo correcto? Sabemos que lo que necesitamos es mejores uniformes o más agentes policiales y efectivos militares en la calle. Sí. Bueno, mira, yo creo que los gobiernos y las administraciones, los gabinetes van a responder por los hechos que realicen. Cada quien es responsable de sus actos, de sus actuaciones. Creo que el mensaje que ha lanzado el presidente de la República, incluso desde que estuvo en campaña, y su equipo de mayor confianza, sus equipos de promoción política, de campaña política, sí, su equipo de emisarios y toda la estructura que él diseñó a nivel nacional, y que muchos de estos elementos ahora conforman el gabinete de gobierno, es devuelvan lo robado, el dinero alcanza cuando no se roba, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ser un fiel reflejo de transparencia en este gobierno. El uso de los fondos públicos, que son sagrados, porque son ese dinero es lo que vos pones con gran esfuerzo mensualmente. El amigo de la computadora, el amigo de la cámara, todos. El canillita que anda vendiendo periódicos, ya casi no se venden los periódicos, pero bueno, anda haciendo la maldita ahí. El que vende pupusas, la señora que vende pupusas, tortillas, la gente que está con su canastillo en el mercado o en un andén, que dicho sea de paso, algunos malos alcaldes o malos elementos del CAN le botan las ventas, los tratan como animales, o peor que animales, y les impiden ganarse sus centavos, su pan honradamente. O sea, toda esta gente que te he comentado, la majada, por así decir, la clase media para abajo fundamentalmente, Hacienda nos pasa la guillotina mensualmente y no nos escapamos a Hacienda. Le pagamos nuestros impuestos. Correcto. Hasta la gente que anda descalza, a la gente que con $1 con suerte se logra comprar sus 3 tiempos de comida al día, ¿verdad?, que deja solo sus hijos y se va a trabajar al campo a hacer la tarea. Esa gente alimenta con su masa de impuestos los recursos públicos que son utilizados por el gobierno para la seguridad del país, para la salud, para la educación, etcétera. Entonces, esos fondos, ese dinero es sagrado y tienen que utilizarlo racionalmente y al punto, ¿verdad?, llevarlo al objeto preciso, a las necesidades que se tienen, agarrar ese dinero y gastarlo en eso. Ideal sería que en este esquema y uso de fondos públicos, ahora que se están desarrollando ideas novedosas, que hay que reconocer, que se desarrollaran formas novedosas de hacer compras conjuntas entre todas las instituciones de gobierno, entre todos los ministerios. No es lo mismo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para ponerte un ejemplo, vaya a comprar 200 sacos de semilla mejorada, voy a mencionar una fórmula, a que venga el Ministerio de Hacienda, a que venga el Ministerio de Economía, que venga el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, y todos juntos. Mira, fíjate que vamos a hacer nosotros la misma compra, necesitamos también. Y bueno, ¿y vos para qué necesitas eso, educación? Es que fíjate que yo les doy alguna comidita a los niños en las escuelas, o vas a comprar leche. Bueno, hagamos una compra conjunta, claro. Busquemos proveedores, busquemos una licitación donde nos vendan más barato, porque vamos a comprar en masa.
Ideal sería que, por ejemplo, la compra conjunta, la factura que hace el Estado a las telefónicas no fuera individual por cada uno de los ministerios, sino que fuera una facturación conjunta de todos los ministerios, y que las telefónicas tuvieran la conciencia de decir: mira, gobierno, me estás dando de comer, no voy a decir una mala expresión, ¿verdad? Me estás generando rentabilidad, me estás generando ganancia. Hoy me pude comprar una Cayenne, yo como gerente, me pude comprar un Fiat, me pude comprar con la alta rentabilidad que estoy teniendo. Hoy me compré un apartamento allá en Miami que vale $1.000.000 con la rentabilidad que vos me das por la facturación telefónica. Entonces, que dijera esta compañía o estas compañías: mira, gobierno, como nos estás comprando más, te vamos a hacer este descuento especial, porque estás haciendo un buen trabajo, porque estás contribuyendo a la economía, porque estás mejorando y porque me estás comprando. O sea, eso sería ideal que sucediera. Sabe que qué bueno que menciona las telefónicas, porque es algo que quería hablar con usted. Como lo mencioné al principio de este bloque, digamos, fue difícil también lograr eso, pero yo lo estoy trabajando desde el año 2005. Pusimos como 2, 3, nos alcanzó para poner 3 Hammer, 3 anuladores de llamadas en Mariona y otro par de penales, y logramos anular las llamadas, pero teníamos que andar quitándolo de un penal y llevándolo a otro. ¿Por qué? Porque no habían recursos. O sea, las telefónicas perfectamente podrían contribuir. Sería un pelo ni siquiera de un gato, sería un granito de arena en todo el océano, que viniera una telefónica y dijera: voy a equiparle al gobierno de esta tecnología y no se la voy a vender, se la voy a donar, y no se la voy a donar gratis, se la voy a donar con intereses, con altos intereses para mí. Así debería decir las telefónicas, porque esto se la estoy donando a partir de millones y millones de ganancias que me ha dado el Estado salvadoreño. Eso sería la responsabilidad social empresarial de esas empresas. Ojalá algún día se les ablande un poco el corazón, ¿verdad? Y sean ciudadanos también de bien, ¿verdad? Para contribuir con el país. Hay otro aspecto que también es importante, como lo decíamos, el trabajo, el esfuerzo se está concentrando más en centros penales, y es recientemente una reacción de un grupo de jueces que dijeron que hubo más de 300 procesos que se atrasaron. Sí. Debido a que, bueno, se ha decretado emergencia en todos los penales, ¿no? Además está este tema de los brazaletes, ¿verdad? Y eso resulta, digamos, un poco chocante también la experiencia, porque en todos los medios, incluso Cronio también lo compartió, vimos, delincuentes sueltos, delinquiendo, mientras andaba un brazalete puesto. Es que son delincuentes. Y el tema es precisamente, bueno, se trata de la misma ley, entiendo que lo establece, ¿no? La cárcel es la última medida que se puede ocultar. Pero bueno, teniendo esta experiencia con los brazaletes, sabiendo que además es una medida que debe decretar un juez, ¿no? O sea, no entiendo que no es completamente una decisión del Ejecutivo. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo, Astor? ¿Cómo podemos además balancear este asunto? Primero, los brazaletes, y segundo, el de permitir que los procesos judiciales continúen su curso. Bueno, mira, las acciones y las estrategias en materia de seguridad no son acciones y estrategias perfectas. Las penas, las medidas de seguridad, las decisiones judiciales normalmente las cumplen la gente que tiene voluntad de cumplirla. En la cárcel están los que tienen voluntad de quedarse en las cárceles, o los que tienen no tienen la posibilidad de escaparse. En la cárcel están los que quieren estarse en la cárcel y que están ya convencidos de que están condenados y que tienen que aceptar esa realidad y no tienen posibilidad de fugarse. Muchos, al nomás tener una oportunidad de fugarse, lo hacen. Lo hemos visto de Bartolinas policiales, lo hemos visto que han salido en roperos, lo hemos visto que han salido vestidos de mujeres, de hombres, etcétera, etcétera. Los mecanismos
habido y por en las cárceles de máxima seguridad de aquí y de cualquier parte del mundo. Bueno, a Zacatecoluca, al penal de Zacatecoluca se le llama Alcatraz. El Zacatraz. ¿Verdad? Se le llama Zacatraz, como homologándolo a Alcatraz, allá en San Francisco, la bahía de San Francisco, sí. Entonces, imagínate, de esa cárcel de máxima seguridad, en medio del océano, ¿verdad? En medio de las aguas heladísimas, se escaparon criminales de alta calaña, no digamos en nuestras cárceles. Entonces, las medidas que se tomen y las disposiciones tecnológicas que se tomen van a esos seres humanos, a ese ser humano que en un momento determinado está pensando cómo romper con la ley, a menos que ese ciudadano que ha cometido un hecho delictivo y que le han puesto el aparato tecnológico, el collar o la pulsera, diga: me voy a empezar a portar bien, voy a dejar de extorsionar. Te voy a poner el ejemplo de un infiel hombre o de una infiel mujer, ¿verdad? Y entonces dice el hombre: infieles responsables, empezar a no ser infiel. Y de repente le vuelve a llamar la muchacha que lo ha estado llamando, con la que ha estado saliendo. Y no, mira, es que yo ya estoy decidiendo ser fiel, y tarde o temprano puede caer nuevamente en el error de la infidelidad, porque es una construcción humana, es un ser humano. O sea, igual la mujer tiene sentimientos, tiene sensaciones, tiene hormonas, tiene todo eso. Y él que ha cometido un hecho delictivo, no te voy a decir que es un delincuente nato y que siempre va, o sea, si toma la decisión de no cometer el hecho delictivo, va a dejar de cometerlo. No hay un programa de rehabilitación extraterrestre maravilloso, ¿verdad? Mágico, que con una varita venga y le pegue en la cabeza y le dé el toquecito, le dé un cachimbazo al delincuente y vaya, te convertís en una persona que ya no va a cometer. Es mentira. Esos dispositivos tecnológicos van para ese tipo de seres humanos. Entonces, pero, es decir, hay que complementarlos con otro tipo de medidas. Pero son necesarios, don Astor, es decir, sí, tiene el gobierno que gastar en eso, nuestros impuestos que ya dijimos que yo creo que pueden ser necesarios. Habría que definir y clasificar exactamente a qué tipo de personas se le va a poner, porque de repente incluso hay cosas que ni siquiera vale la pena hacerlas. Te voy a explicar. ¿Cómo es que vas a saturar Bartolinas policiales un fin de semana con personas, para poner tu ejemplo, que infringieron normas de tránsito? Una cosa es conducción temeraria, pero de repente pueden haber daños o puede haber alguna lesión y se va a la cárcel la persona que cometió eso, y esa persona le dice: no, mire, yo puedo resolver, pero ahorita no me han pagado, y mire, a usted le vamos a poner ese brazalete electrónico y deme su DUI, deme su NIT y déjeme este carro en garantía, papá, en prenda, ¿ya? Y usted se va a trabajar el lunes, el martes, se presenta a trabajar como que no ha pasado nada. Una vez pagada la quincena, se me viene, yo le entrego su licencia de conducir, le entrego su tarjeta de circulación, le entrego su vehículo y le quito llave al brazalete y me lo devuelve. Se acabó el problema. En ese tipo de situaciones perfectamente se podría. Yo creo que hay que clasificar en qué caso sí, en qué caso no. Yo le diría al gobierno que evidentemente tiene que invertir. Al gobierno le faltan muchos millones de dólares. Sí, claro. Hay cosas que no se pudieron hacer, no se han podido hacer. Tenemos 19 centros penales en el país. Imagínate vos, 19 centros donde hay que garantizar seguridad, donde hay que trabajar el hacinamiento carcelario, la violencia carcelaria, el trabajo penitenciario, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si fueran solamente 5 grandes centros penales construidos en edificios de 2, 3, 4, 5 niveles? Y que la clasificación de los internos fuera de acuerdo al nivel de peligrosidad, y que pusieras en el último nivel a los más maleantes, a los más perversos, a los criminales, a los más peligrosos, y en el cuarto nivel, dependiendo de los niveles, entonces, los tenés 5 grandes centros penales, y allí
enfocás y controlás con mayor factibilidad la seguridad tecnológica, la seguridad penitenciaria, controlás el hacinamiento. O sea, pero esto, Luis, es fácil decirlo, difícil es hacerlo. ¿Por qué? Porque implica plata. Claro, yo no sé cuánto ganan los Pumas por hacer un edificio, para ponerte un ejemplo. Ideal sería que hubiera un asocio público-privado, y no le estoy haciendo propaganda a nadie, sino que viniera la empresa privada o los imán, que también tienen su constructor, y dijeran: mire, gobierno, sentémonos, queremos contribuir, y que nosotros por hacer este edificio cobramos 10 millones de dólares, pero visto que tenemos interés de que el país se libre de la delincuencia, vamos a poner nuestro granito de voluntad aquí, y en vez de dárselo en 10 millones de dólares, se lo vamos a dar en 5 millones de dólares, gobierno. ¿Qué le parece, gobierno? Yo te aseguro que el gobierno dice: hombre, hagamos trato, hagamos un plan de pago y hacemos 5 grandes penales con diferentes niveles a nivel nacional. Allí sí, en esos penales, los dispositivos tecnológicos de nulificadores de llamadas, sí, funcionarían de mejor manera. Si vos vas a poner un hammer, un anulador de llamada en un centro penitenciario, que con una patada se te caen las paredes, eso no te va a funcionar, ¿no? ¿Sabes lo que hacían los delincuentes? Los primeros que empezamos a poner desde el año 2005, estamos batallando con esto. Sí, sí. Los controlaban, los visualizaban, y con ondillas y con balines hechizos de piedra, le pegaban y los destruían. Hasta ahí se acababa. Entonces se acaba. Entonces, pero en una infraestructura con cemento, con hierro, con una protección de ese hombre, ¿cómo lo van a destruir? No, difícilmente. Hasta ahora, antes que se me acabe el tiempo, quiero conversar con usted, tal vez evacuar un punto, y es que, bueno, usted como hombre de leyes sabe que nuestras leyes garantizan pues los derechos, incluso de las personas que están en la cárcel, sí, incluso después que han sido condenados por delitos, independientemente de qué tan oscuro sea, digamos, el hecho que han cometido. Sin embargo, aquí en El Salvador existe esa, digamos, esa reacción siempre cuando se habla de protección o defender derechos humanos, como que la persona está o existe una especie de digamos, de bando en este tema, y alguien está poniéndose del lado del delincuente en este caso. Sí. ¿Por qué nos ayuda un poco a reflexionar y nos dice por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que la sociedad proteja? ¿Por qué se dejó en la Constitución? ¿Por qué es importante que la sociedad proteja los derechos incluso de los delincuentes? Bueno, primero porque hay que ser legal hasta con el delincuente. Hay que cumplir la Constitución al delincuente, hay que cumplirle la ley penitenciaria al delincuente, los convenios de derechos humanos, los tratados internacionales, hay que cumplirse. ¿Por qué? Porque son leyes de la República. ¿Por qué? Porque se llama principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no estamos en el medio oeste, ¿verdad? Que era ojo por ojo, diente por diente, o en tiempos pretéritos, ¿verdad? No estamos en esos niveles. O sea, estamos en el Estado de Derecho, que debe de atender la Constitución y las leyes del país, en primer lugar. En segundo lugar, no sabemos si esa persona que ha sido capturada es realmente el hechor, el responsable de esos hechos que se le están señalando. El ejemplo concreto es los que capturaron después de este lamentable hecho del asalto al bus de la 202. ¿Qué tal si a vos te agarran en esa redada, o al amigo de la cámara o de la computadora, al que tiene los audífonos ahí puestos, y lo agarran, ¿verdad? Y se lo llevan, y estos son los que violaron a las 2 mujeres y que asaltaron en la ruta 202. Y te exhiben de esa manera, papá. ¿Y quién te va a decir después que no es violador? Y que no es ladrón, asaltante. Aparte de una gran cachimbeada que te pueden dar en el proceso. O sea, estoy hablando de realidades. ¿Se vale eso? No se vale. Yo he dicho, a los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes. Y la sociedad no se molesta cuando la autoridad, en defensa propia de la autoridad, del soldado, del policía o de los ciudadanos comunes, que son la gente que debe defender, el policía y el soldado, está obligado a defenderlo. Se vale que en esos casos venga
y mate a un delincuente, en defensa propia o en defensa de la gente, por supuesto, y la gente hasta aplaude. Claro. Pero aplicando la Constitución y la ley. Pero ¿qué tal si han matado a una persona inocente? ¿Qué genera eso? Genera indignación, genera resentimiento, genera descrédito institucional. La imagen policial, judicial, fiscal se va al suelo. Golpeamos las instituciones. Exacto. Entonces, por eso es que hay que respetar los derechos humanos, por eso hay que respetar derechos humanos, debido proceso, etc. Y también porque, por otras cosas, nos puede tocar a cualquiera estar en esa situación. Yo tengo el derecho de decirle a un policía: mire, perdóneme, respéteme, estoy claro que he infringido, aplíqueme la sanción, pero ¿y por qué me va a dar una pechada? ¿Por qué me va a maltratar? ¿Por qué me va a decir hijo de tanta? No, respéteme, tengo el derecho de decirlo. Y si viene el policía y por eso me maltrata y me captura y me lleva preso 5 o 7 días, allá en San Marcos, en pleno centro comercial de San Marcos, hace un par de meses, a un joven abogado lo capturaron indebidamente. Este joven abogado observó un procedimiento policial. Los policías estaban como acosando o maltratando a una jovencita, a saber si era delincuente o no, pero viene este joven de buen ciudadano y le: ¿por qué la estás tratando así?, le dijo. Movete, circular, le dijo. No, pero ¿por qué la estás tratando? Y él vino en apoyo a la joven. Cualquier ser humano que tenga conciencia social y humanidad pudo haber hecho lo mismo. Movete, le dijeron. Y entonces ya a la muchacha la dejaron, empezó a caminar y él se retiró. Vienen los policías, le dan seguimiento hasta el centro comercial, no me recuerdo, en un centro comercial, El Encanto, no me recuerdo cómo es que se llama, ahí en San Marcos. Y llegan y a pleno centro judicial lo empiezan a cuestionar, y la compañera de vida de este joven y la cuñada le dice: ¿y por qué a los mareros les tienen miedo? ¿Y por qué a los mareros? Decirles que se callen, si no las vamos a capturar. Pero ¿por qué las vas a capturar? Y las mujeres siguieron, dice, entiendo yo que provocaron, vinieron y por suerte dejaron libre a las mujeres, pero capturaron al joven. Se quebró 5 días en Bartolina. ¿Es correcto hacer eso? No, eso se llama cometer delito, eso se llama convertirse en delincuente. Ese par de elementos policiales, 2, 3, tengo el número de la placa, tengo la identificación del vehículo y tengo los nombres de esos elementos policiales. Son malos elementos policiales. Como ciudadano yo puedo comprender que andan aturdidos, presionados y que quieren combatir a los delincuentes, pero se les pide que combatan a los delincuentes y que sepan discriminar, que sepan descifrar quién es delincuente y quién no es delincuente. Yo creo que es importante, don Astor, que en este tipo de situaciones entendamos que la seguridad pública no puede estar en manos de matones, ¿no? Necesitamos profesionales, definitivamente. Hay una expresión que viene por ahí, que el niño le dice al papá: papá, ¿y si matamos a todos los ladrones, solo nos vamos a quedar los buenos? No, hijo, le dice el papá, nos vamos a quedar solo los asesinos. O sea, no podemos matar a los delincuentes, la ley no lo permite. Si lo permitiera, yo quizá agarrar un fusil o una pistola, cuchillo y fuera a matar unos cuantos delincuentes, pues. Pero la ley no lo permite. Si queremos matar delincuentes, cambiemos la Constitución, cambiemos las leyes y denunciemos tratados internacionales que nos prohíben el tema de la pena de muerte. Por eso es que en campañas los que ofrecen la pena de muerte, yo creo que es una una politiquería barata, búsqueda de votos, búsqueda populista de lograr votos, y eso no se vale en el país. Don Astor, de nuevo muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable por haber venido. Por supuesto que le vamos a dar tiempo que se termine el Desde luego. Y muchísimas gracias por habernos aportado sus opiniones, su conocimiento. Qué bueno que nos pudo hacer tiempo. Y claro que más adelante también vamos a querer que nos acompañe, porque este tema continúa. Seguimos. Un saludo para todos los
que nos presenciaron, nos escucharon y nos observaron este día. Muchísimas gracias. Amigos, amigas internautas, por supuesto que el principal agradecimiento es para ustedes por habernos dedicado el tiempo, por habernos escuchado y también por las aportaciones que siempre hacen a través de las diferentes redes. Además, queremos agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo, y no nos despedimos sin antes recordarles que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.